Nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a dar lectura de Lucas capítulo 8, versículo 40 hasta el versículo 56. Lucas capítulo 8, versículo 40 al 56. Pero antes de esto vamos a orar, ¿sí? Señor, gracias esta noche te damos por reunirnos en este segundo servicio una vez más para predicar tu palabra, para aprender más, Señor, acerca de ti. Te pido, Dios, misericordia, gracia por este tiempo que tú nos das. Ayúdanos a entender la porción que tenemos enfrente. Ayúdanos a conocer más a Cristo, a afirmar nuestra fe, Señor, a ser confrontados con lo que tengamos que ser confrontados, Señor, pero por sobre todo que tu Hijo sea elevado, Señor, que tu Hijo sea exaltado entre nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Les voy a dar lectura, hermanos, Lucas 8, versículo 40 al 56. El poder y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo es lo que vamos a ver en esta noche. La palabra del Señor dice así: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de los de la casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: No temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Hermanos, esta porción en el Evangelio de Lucas está en medio de una pregunta muy importante que tenemos que responder a lo largo de nuestro estudio del Evangelio. Esta pregunta es: ¿quién es este hombre? ¿De quién es de quien estamos estudiando en este Evangelio? ¿Quién es él? Y esto es interesante, hermanos, porque hemos visto ya en este mismo capítulo, después de que Jesucristo calmó la tormenta, de que los discípulos literalmente se preguntaron: ¿quién es este? En el siguiente pasaje, como hemos visto la semana pasada, en el tema del endemoniado, en la situación, la circunstancia que Jesucristo tuvo con el endemoniado gadareno, de la misma manera se respondió la pregunta acerca de quién es este hombre. Los demonios mismos nos dijeron quién es Jesucristo, de que Él es el Hijo de Dios. Asimismo, si ustedes se adelantan conmigo al capítulo 9, versículo 9, nos encontramos después a Herodes preguntándose una vez más: ¿quién es este? Escucha el capítulo 9, versículo 9. Y dijo Herodes a Juan: yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Después de ese pasaje en Lucas capítulo 9, versículo 9, escucha lo que Jesucristo mismo va a preguntar. Jesucristo le va a preguntar a sus discípulos, versículo 18 del capítulo 9, aconteció que mientras Jesús oraba, aparte estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y en el versículo 20 Jesucristo les va a preguntar a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy? Hermano, no es una coincidencia de que todos estos relatos de los milagros de Jesucristo están en medio de esta pregunta. Están en medio de esta pregunta de quién es este hombre. Y Jesucristo, hermano, mostró
gran poder hasta este momento. Específicamente en este pasaje, en el capítulo 8, Jesucristo mostró tener poder sobre la creación. Jesucristo mostró tener el poder del mismísimo Dios al mandarle al viento, mandarle a la lluvia, mandarle al mar que se detenga, que se callen, que se calmen, y estos le obedecieron. Ahora, si eso no es suficiente para ver el poder que Jesucristo tiene y quién es Él, hemos visto la semana pasada que Jesucristo tiene poder sobre el ámbito espiritual. Jesucristo tiene poder sobre los demonios. Y hemos visto a Jesucristo, hermano, no teniendo poder sobre un demonio, sino literalmente sobre miles de demonios, los cuales se le postraron, inmediatamente se presentaron delante de Él. Eso, hermano, debe ayudarnos a responder, ¿quién es este hombre? Y en este pasaje vamos a encontrar ahora a Jesucristo teniendo poder sobre la vida y sobre la muerte. Esto, hermano, todos estos pasajes y todos estos milagros no están presentados en el Evangelio de Lucas al azar, sino que tienen este propósito, que tú y yo respondamos la pregunta, ¿quién es Él? ¿Es un profeta más? ¿Es un maestro más? ¿Es un hombre más como muchos otros? Tal vez es alguien como algún rabí de aquella época, quizás es algún profeta como Mahoma, quizás es algún sabio que existían también en esas épocas, algún filósofo, tal vez se lo puede comparar a alguno como esos. Hermano, y la respuesta obvia cuando nosotros vemos todas estas manifestaciones de Jesucristo es no, no es solamente un hombre. Estamos en presencia y estamos estudiando literalmente acerca de Dios hecho hombre, del Dios hombre, de Dios mismo al cual se encarnó. Y tú, hermano, esperas de que si Jesucristo realmente es Dios, como hemos visto en el Evangelio de Juan, y también hemos hablado de eso en este Evangelio de Lucas, Jesucristo tiene que mostrar esta clase de poder. Porque Dios está en control de la creación, Dios está en control de los demonios, Dios está en control de la vida y de la muerte. Y ahora, yendo a nuestro pasaje el día de hoy, versículo 40 al 56, Jesucristo nos va a mostrar esto. Jesucristo nos va a mostrar este poder que Él tiene sobre la vida, sobre la muerte, sobre las enfermedades. Y Lucas nos va a presentar dos acontecimientos juntos que parecieran incluso en cierta manera accidentados, pero Lucas nos relata esto, hermanos, para que tú y yo podamos conocer cuán grande es el poder de Dios, cuán grande es el poder de Cristo y también su misericordia. Y específicamente en este pasaje nos vamos a encontrar con dos problemas. El primero de los problemas está en el versículo 40 al 42. Escucha una vez más lo que va a decir el evangelista Lucas. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Jesucristo, hermano, en este contexto lo más probable es que está en Capernaum. Hemos visto la semana pasada cómo Jesucristo hizo un pequeño viaje a la región de Gadara, donde se encontró con el endemoniado gadareno. Y después de eso, los gadarenos lamentablemente expulsaron a Jesucristo de sus territorios y le pidieron y le rogaron que se vaya. Y Jesucristo se fue al otro lado del mar de Galilea. Lo más probable es de que en este momento nos encontramos en Capernaum. Ahora, ese es un detalle importante que lo vuelvo a traer a su mente. ¿Por qué? Porque nuestro pasaje comienza diciéndonos de que hay una multitud recibiéndolo con gozo. Pero por si acaso no te dejes llevar por simples emociones superficiales que a veces la gente muestra hacia Jesucristo. Porque la misma Escritura y Jesucristo mismo nos va a decir de que esta región específicamente era una región impenitente, era una región en la cual había mucha gente que por más de que se sentía atraída a Cristo de alguna manera, verdaderamente era incrédula, Pero, en contraste con lo que hemos visto la semana pasada, ahora Jesucristo está siendo recibido al parecer por los de Capernaum. Jesucristo está siendo recibido por las multitudes en este momento. La semana pasada más bien hemos visto una multitud rechazando a Jesucristo y pidiéndole que se vaya, y ahora nos encontramos en este pasaje a Jesucristo siendo recibido por una multitud. Y dentro de esta multitud nos encontramos con un hombre que es importante en este relato, que se lo reconoce como el principal en la sinagoga, un hombre llamado Jairo. Ahora es importante que se nos diga de que él es el principal en la sinagoga, porque eso significaba de que este era el hombre encargado de la religión en aquella región. Este era el hombre que probablemente
no probablemente, estaba encargado de la instrucción y de todo lo que los judíos estaban acostumbrados a hacer en la sinagoga los días sábado. Probablemente algunos dicen, es la misma sinagoga donde Jesucristo ya hizo un milagro, capítulo 4, versículo 33 al 37 de este evangelio. Hemos visto cómo Jesucristo estaba predicando en una sinagoga y se le presenta un hombre endemoniado y Jesucristo lo libera y toda la gente se queda conmocionada diciendo, ¿quién es este que tiene autoridad sobre incluso los demonios? Probablemente es la misma sinagoga. ¿Por qué digo eso? Porque este hombre Jairo parece tener bastante conocimiento acerca de quién es Jesucristo. No quizás un conocimiento completo de quién es Él, pero sí parece tener conocimiento de que Jesucristo no es cualquier hombre. No es cualquier hombre. Y este Jairo, lo más probable, como vamos a ver hasta el final de esta exposición, era que era un hombre que verdaderamente había reconocido quién es Cristo, había puesto su fe en Él, quizás necesitaba confirmar algunas cosas, vamos a ver eso en un momento, pero este era un hombre, un líder entre los judíos, el cual, a diferencia de la gran mayoría de los líderes judíos, al parecer que era un hombre sensato, que verdaderamente había reconocido quién es el que estaba enfrente de él. Y esto se puede mostrar, ¿por qué? Porque este hombre, hermano, vino a Jesucristo postrándose a sus pies. Ahora, este, hermanos, es un detalle también que debe llamar nuestra atención. Porque a Jesucristo, no sé si te acuerdas en el pasaje anterior, ¿quiénes se le postraron a sus pies? Los demonios se le postraron a sus pies, con completo pavor y terror acerca de quién era Jesucristo, sabiendo de que Él tenía el poder de mandarlos al abismo con una sola palabra. Y ahora, hermanos, en el relato de Lucas, que no es coincidencia, nos encontramos en el siguiente relato con un hombre que es principal entre los judíos, el cual también se postra a los pies de Cristo, así como los demonios en el pasaje anterior se postraron. Pero la diferencia es que este hombre no se postra específicamente porque le tenga terror a Cristo como esos demonios, sino porque tiene un ruego. Ahora aquí, hermanos, este es un detalle que espero que pueda también llamar su atención. ¿Por qué? Porque este hombre se va a acercar a Jesucristo rogándole. Tiene una gran necesidad este hombre, pero él conoce algo de Jesucristo. Él sabe que no está en presencia de cualquier rabí, de cualquier persona. Él es el principal en la sinagoga y si tú conoces algo de los líderes judíos, sabes de que muchos de ellos eran bastante arrogantes y soberbios y creían estar por encima de los demás. Era muy raro ver a un principal entre los judíos postrado al frente de un carpintero, de un hombre de Nazaret, de un hombre al que muchos consideraban loco, de un hombre al que muchos consideraban un hombre común y corriente. Era raro, pero este hombre sí va a venir y se va a postrar a Cristo. ¿Por qué? Porque tiene una petición. Y dicho sea de paso, hermanos, esa es la forma, por si acaso, en la que siempre nosotros nos acercamos a Dios, con ruegos, de una manera reverente, de una manera en la cual nosotros le expresamos de que Él tiene el poder y la soberanía y el dominio de recibir nuestra petición o no hacerla. Y eso es lo que está haciendo Jairo acá. Jairo se está acercando a Él, no con una simple petición, sino literalmente con un ruego sumamente humilde, por lo cual Él se presenta postrado ante sus pies. El apóstol Pablo va a decir de que tú y yo tenemos el derecho y el privilegio de acercarnos a Dios en oración. Pero por algún motivo, por si acaso, el apóstol Pablo va a decir, Efesios 6, versículo 18, de que nosotros también nos acercamos a Dios con todo ruego y con toda súplica en el Espíritu. Esto, hermanos, es un detalle que quiero enfocar. ¿Por qué? Porque en nuestra época mucha gente, cuando ve este tipo de milagros en la Escritura, cree que ahora puede ir a Cristo a exigirle los mismos milagros. Ni siquiera eso hacían las personas que estaban en la época de Cristo, como este Jairo. Había algunos que sí cometieron ese error, pero este hombre no. Este hombre entiende de que debe presentarse a Jesucristo con ese tipo de humildad. Ahora, este hombre, como he mencionado, tiene conocimiento de Jesucristo, sabe en cierta manera quién es Jesucristo, pero por si acaso no está mostrando una gran fe, ¿sí? Una gran fe, una fe la cual Jesucristo incluso valore o llame la atención a esa fe. ¿Por qué menciono esto? Porque en este mismo Evangelio de Lucas, si van conmigo al capítulo 7, versículo 1 al 10, nos hemos topado con un centurión. Un centurión al que Jesucristo sí va a decir, wow, no he visto una fe parecida a la de él en todo Israel. ¿Por qué? Hay ciertos detalles que nos muestran esto y que es una diferencia entre Jairo
y una diferencia con el centurión, el centurión que le pide a Jesucristo igual y le ruega que sane uno de sus siervos. Hay varias diferencias entre ellos. Jairo está pidiendo por su hija, este centurión está pidiendo por su siervo, pero no sé si te acuerdas que el centurión le va a decir a Jesucristo esto: yo no soy digno de que entres en mi casa. Y tú puedes decir una sola palabra y tú no necesitas ni siquiera estar enfrente a mi siervo para sanarlo. Este específicamente no es el caso de Jairo. Jairo le va a decir a Jesucristo, ven. Incluso va a aparecer, y el contexto nos muestra, de que hay cierta premura en que Jesucristo llegue a su casa para salvar a su hija. Pero el centurión, a diferencia de Jairo, como les he mencionado, le va a decir a Jesucristo, yo sé que tú no eres cualquier hombre, no eres alguien que simplemente haces milagros. Tú eres Dios. Dios, hermano, es el que puede hablar y las cosas se hacen. Dios es aquel que tiene el poder de decir y que las cosas le obedezcan. No tiene la necesidad de estar presente en el lugar. Es por eso que Jesucristo va a decir del centurión, ¿te acuerdas? Versículo 9, perdón, del capítulo 7. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jairo sí tenía fe en Cristo, eso sí lo tengo claro, pero no va a mostrar la misma fe por si acaso que el centurión. Incluso Jesucristo, vamos a ver en un momento, va a tener que ayudarle a que su fe se mantenga y permanezca. El momento en el que su hija terminó muerta, Jesucristo va a tener que animarlo a que se mantenga firme en aquella fe. Y como veremos, muchos ni siquiera sabían correctamente quién es Cristo. En este pasaje vamos a encontrar, hermano, la misericordia y el poder de Cristo, pero la verdad es de que también vamos a encontrar bastante incredulidad. Vamos a ver personas las cuales no saben realmente quién es Cristo. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver en un momento, la hija de Jairo va a morir y van a haber personas que van a decir, ok, aquí ya se acabó. Como que tú, Cristo, ok, tenías cierto poder para sanar enfermedades, pero sobre la muerte ya no creemos que tengas. Este contexto, hermano, y estos milagros, los que Jesucristo va a realizar en este pasaje, también nos van a mostrar, lamentablemente, la incredulidad y la ignorancia de algunas personas que no sabían quién era Jesucristo realmente. ¿Quién era Jesucristo realmente? Ahora, la situación en este pasaje es bastante complicada. Tenemos un hombre principal entre los judíos que está tan desesperado que va y se postra ante Cristo. ¿Por qué? Porque su hija está a punto de morir. Y no solamente su hija. Nuestro texto nos dice su única hija. Mateo, si tú lees el pasaje que Mateo nos relata acerca de este mismo acontecimiento, Mateo nos dice que posiblemente ya estaba muerta. Posiblemente ya estaba muerta. Y esta era su única hija. Y Jesucristo, hermano, en este mismo evangelio ya nos ha mostrado tener una cierta misericordia especial con aquellas personas que tenían un solo hijo. Eso es en cierta manera llamativo porque Jesucristo también es el único hijo de Dios. Hemos visto a Jesucristo en este mismo evangelio teniendo misericordia de la viuda de Naín, que solamente tenía un hijo, el cual había muerto. Y ahora nos encontramos con este hombre Jairo teniendo una sola hija, la cual igual está al borde de la muerte o posiblemente ya estaba muerta. En aquella época, hermanos, no era raro que los niños mueran. Algunos han llegado a decir de que en aquel siglo, 1 de cada 3 niños muchas veces moría. La mortandad infantil era muy, muy elevada. ¿Por qué? Obviamente no tenían las facilidades médicas que nosotros tenemos. La gente literalmente podía morir por una fiebre muy elevada, la cual no podían curar fácilmente en aquel momento. La medicina no estaba tan avanzada como en nuestra época, entonces muchos niños, la realidad era que morían. Y este hombre solamente tiene una hija la cual Lucas nos menciona incluso su edad. Y esos detalles son importantes, hermanos, hemos hablado ya de esto antes, porque Lucas es un historiador, ¿sí? No nos está contando aquí un mito, una leyenda, nos está contando una historia verídica, a tal grado que nos da incluso sus detalles y nos dice que quién es el que está yendo a Jesucristo, Jairo, un principal entre los judíos, que se postra a sus pies. ¿Por qué? Porque su única hija de 12 años estaba muriendo. Y Jesucristo accede a ir con él. Jesucristo está dispuesto a ir con él. Pero va a haber un problema. Ese problema se nos presenta en el versículo 42, al final. Y se nos dice de que mientras iba, la multitud le oprimía.
Ese es un detalle en este pasaje, hermanos, el cual nos puede llevar a deducir de que Jesucristo quería ir a la casa de Jairo y verse con su hija, pero la multitud estaba estorbando que pueda llegar con facilidad o que pueda llegar rápido. Ahora, si bien las multitudes ya estaban estorbando que Jesucristo pueda llegar rápido a sanar a esta niña, el pasaje en el versículo 43 nos va a presentar ahora un segundo problema. Tenemos una niña a punto de morir y ahora Lucas nos va a presentar a una mujer, la cual igual estaba padeciendo un problema físico muy grave. Escucha cuál es el segundo problema que nos va a presentar Lucas en este pasaje, versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Hermanos, para los que dicen que el cristianismo es machista, dos de los personajes principales en este relato, por si acaso, son mujeres. Jesucristo va a dejar a un lado en un momento su ministerio de predicación que él mismo nos dijo en este pasaje, que él había venido a este mundo a dedicarse a enseñar. Va a hacer una pequeña pausa para ir a sanar a una niña. Y no solo eso, sino que va a estar dispuesto también a mostrarle misericordia a una mujer. Algo, hermanos, que por si acaso no era común en aquella época. Los rabís de aquella época no se detenían a conversar o a conocer o a tratar las dificultades y los problemas de las mujeres. Como ya hemos dicho en otras sesiones del Evangelio de Lucas, en aquella época sí, los hombres, lamentablemente judíos, tanto como griegos y romanos, despreciaban y subestimaban y maltrataban también a las mujeres, pero ese no es el caso de Jesucristo. En este momento nos encontramos con Jesucristo buscando tener misericordia de una niña y ahora Jesucristo va a tener misericordia de una mujer que, como voy a explicar, era una mujer realmente relegada de la sociedad, despreciada, vista como alguien inmunda. Ahora, esta mujer tiene algo similar con la niña. Esta mujer, escucha, estaba enferma, nos dice Lucas, ya por 12 años enferma. Ahora, con eso podemos deducir de que la enfermedad de esta mujer no era tan grave como la de la niña, por eso pudo estar enferma por 12 años. Pero eso, hermanos, realmente no le quita mucha gravedad a lo que esta mujer estaba pasando. Porque por más de que esta mujer no había muerto por tal enfermedad, la enfermedad que esta mujer tenía, escucha lo que había ocasionado. La enfermedad de esta mujer había ocasionado que ella sea abandonada por su familia, por la religión, por la sociedad. Esta mujer literalmente no podía tener contacto con nadie por la enfermedad que tenía, con nadie. Es más, es un gran atrevimiento lo que esta mujer está haciendo. Al estar en medio de una multitud la cual la aplastaba probablemente y se empujaban entre ellos, animarse a ir a tocar a un rabí dentro del pueblo, a un maestro dentro del pueblo y más aún al Dios hecho hombre. Esta mujer se va a animar a hacer eso. ¿Y por qué digo que esto era grave? Porque esta mujer no podía hacer eso. Esta mujer literalmente era considerada como inmunda. Es por eso que hemos leído al principio, en la primera lectura, Levítico 15, versículo 25 al 29. En Levítico 15 encontramos diferentes leyes, las cuales Dios les da al pueblo de Israel para que se mantengan puros y limpios. Y varias de esas leyes, hermanos, tenían que ver con los flujos que el cuerpo de la mujer producía. Y literalmente Dios va a mandar de que aquellas mujeres que tenían un flujo de sangre más allá de su costumbre, esas mujeres debían ser consideradas inmundas. Y ser inmunda en aquella época significaba ser separada, no poder ser parte de los sacrificios de la vida religiosa, tener que vivir aparte. Si tenía esposo, probablemente su esposo la había abandonado, porque su esposo también sería considerado inmundo. Si has leído el pasaje junto con nosotros en Levítico capítulo 15, hermano, literalmente el pasaje dice que era inmundo todo lo que esta mujer se tocaba. Todo lo que esta mujer entraba en contacto era inmundo. Y ser inmundo significaba, hermano, ser separado de la religión, ser separado de las personas, ser separado de los sacrificios, ser hecho aparte. Y entonces esta mujer tú puedes entender por qué estaba completamente sola. Ahora, esas leyes, por si acaso, en el Antiguo Testamento suenan muy duras, pero sinceramente eran leyes las cuales Dios dio a su pueblo por su bienestar. En aquella época,
mucho antes de la época de Jesucristo, la medicina, hermano, era muchísimo más primitiva que en la época de nuestro Señor Jesucristo. Y la propagación de las enfermedades era algo común y algo que se podía dar claramente cuando se dejaba que flujos de sangre u otros flujos que podían tener enfermedades se propaguen en el pueblo. Entonces era una forma en la cual Dios estaba proveyendo, ¿sí?, un tipo de protección a su pueblo de las enfermedades en una época en la que no habían los antibióticos que el día de hoy nosotros tenemos. Y entonces es por esa razón, hermanos, que esta mujer y las mujeres que sufrían este tipo de enfermedades tenían que ser relegadas. Pero ahora, para añadirle más problemas todavía y más sufrimiento a esta mujer, Lucas también nos dice, hermano, de que ella había gastado todo lo que tenía en médicos. Todo cuanto tenía. Entonces tenemos una mujer enferma, sola, y tenemos una mujer en la quiebra, pobre. Había gastado todo lo que tenía en médicos. Y hermano, ahí tú entiendes cuán importante era esta enfermedad para ella. Era una enfermedad tan grave que si bien no la había matado, pero hermano, cuán grave era para ella a tal punto de estar dispuesta a gastar todo lo que tenía en médicos. Ahora el evangelista Marcos nos da algunos detalles más del sufrimiento de esta mujer. Marcos capítulo 5, versículo 26 nos dice esto. No solamente nos dice de que ella gastó todo en médicos, sino también nos dice de que ella había sufrido mucho de muchos médicos. ¿Qué significa eso? Que muchos se habían aprovechado de ella. Literalmente eso dice Marcos. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Al parecer había habido personas las cuales incluso también se habían querido aprovechar de ella. Habían querido aprovechar su situación para sacarle dinero y para tener algún tipo de lucro por su enfermedad. Eso, hermanos, no es nuevo en nuestra época y tampoco en aquella época era algo que también pasaba. Y por si acaso, lo que Lucas nos está diciendo en su evangelio es algo que nos lo está diciendo un médico. Lucas, por si no lo sabías, Colosenses 4 nos dice el apóstol Pablo que era él también médico. Así que Lucas aquí sabe de lo que está hablando. Y la historia nos cuenta, hermanos, de que en aquella época había muchos charlatanes que se hacían pasar por médicos. Había muchos charlatanes que ofrecían algunos remedios inútiles y de esa manera le sacaban dinero a las personas. Algunos de los remedios que algunos teólogos han reconocido que se le podrían haber ofrecido a esta mujer es, por ejemplo, frotar cenizas de huevos de avestruz en su ropa y tal vez de esa manera iba a ser sana. Y así habían mitos y diferentes leyendas acerca de cómo una mujer podía ser sana del flujo de sangre, pero la realidad es de que ninguno de ellos tenía la cura. Y esta mujer había sufrido el que supuestos médicos se aprovechen, intentando supuestamente darle una solución. Ella había gastado todo lo que tenía sufriendo de diversos médicos, nos dice eso Marcos también. Así que vemos, hermanos, de que ahora tenemos un problema más. Este pasaje comienza así, con serios problemas. Un hombre a punto de perder su única hija y una mujer con una enfermedad tan grave que había estado dispuesta a gastar todo su dinero para intentar sanarse y no había podido hacerlo. Y una enfermedad que le había causado el sufrimiento no solamente de estar enferma físicamente, sino el sufrimiento de perderlo todo. Perder la relación con su familia, con la sociedad, con la religión y perder todo su dinero también porque nadie la había podido ayudar. Y ahora es aquí donde nos encontramos con el primer milagro, versículo 44. Se le acercó por detrás esta mujer que había padecido 12 años de ese flujo de sangre, se le acercó por detrás y como ya dije, hermanos, eso es bastante atrevido. Porque ella literalmente tenía prohibido acercarse a las personas, incluso a las cosas. No podía sentarse en cualquier silla, porque como hemos leído en Levítico, esa silla se volvía inmunda también. Entonces, ella se está atreviendo a algo, ella está sacando valentía de donde pudo y se atrevió a acercarse a Jesucristo. Y nos dice versículo 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Esta mujer, hermano, sabe de que, y estoy seguro que tiene el sentimiento de yo no soy digna de ni siquiera postrarme a los pies de Cristo y rogarle. Jairo, ¿te acuerdas? Se postró a los pies de Cristo y le rogó. A esta mujer estoy seguro que cree que no, ni siquiera eso puede hacer. Es por eso que se le acerca a Jesucristo
por detrás. Se le acerca a Jesucristo por detrás para tocar su manto de la parte de atrás. Mateo nos da un detalle más acerca de este milagro y nos dice que esta mujer se acercó a Cristo de esta manera. ¿Por qué? Escucha Mateo 9, versículo 21. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Esta mujer, hermano, escucha. Esto es algo muy importante en este pasaje. Esta mujer sabe quién es Cristo. Y esta mujer, hermano, como ya nos dice el mismo pasaje, había tenido que lidiar con diferentes médicos, curanderos, como quieras llamarlos. Y ninguno la había podido sanar a pesar de que se había gastado todo. Pero esta mujer escucha la fe que ella tiene. Ella literalmente está segura de que con solo tocar a Cristo, Él la va a sanar. ¿Qué es lo importante, hermano, de acá? Lo importante, hermano, no es específicamente que ella fue sana, lo cual es un milagro y una misericordia de parte de Cristo. Lo importante, hermano, es de que esta mujer verdaderamente está mostrando ese conocimiento salvífico de que ella ha reconocido de que Jesucristo no es un hombre más. Jesucristo es Dios a tal grado que solamente es necesario tocarlo para que ella termine sana. Y el pasaje nos dice que ella tocó su manto. Inmediatamente tocó ese manto, fue sana. Esta mujer que se siente indigna, sin derechos de acercarse a Jesucristo públicamente, esta mujer que seguro se estaba escondiendo entre la multitud, tuvo el valor de acercarse a Cristo, pero con esta clase de fe, sabiendo de que Él no era un milagrero más, un médico más en su época, sino era alguien tan poderoso que simplemente con tocarlo ella podría haber sido sana. Y eso es específicamente lo que nuestro pasaje dice que pasó. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entre paréntesis, hermano, esto es el don de sanidad, por si acaso. Esto es el tipo de don de sanidad que incluso vamos a encontrar en Pablo, en Pedro, ¿te acuerdas? De Pablo se van a llevar sus ropas y sus ropas van a sanar a la gente. De Pedro, ¿te acuerdas que muchas veces en algunos relatos se nos presenta en el libro de Hechos que Pedro sanó muchas veces con su sombra? Solo lo digo entre paréntesis, hermano, porque por si acaso la mayoría de las iglesias donde se ofrecen milagros nunca vas a ver este tipo de poder. Nunca vas a ver este tipo de poder. Jamás vas a ver ese tipo de poder. Si no, esos hombres que andan teniendo sus martes de milagros andarían por la calle sanando a quien sea. Pero no lo hacen, ¿verdad? Es porque es un teatro en realidad. Pero este es el don de sanidad. Este es el don de sanidad que tuvo Jesucristo y que en su momento también manifestaron los discípulos. Tal poder el cual podía sanar a una mujer que simplemente lo tocó. Ahora, ¿cuál va a ser la reacción de Cristo a este primer milagro? Y hoy día vamos a ver eso. Estamos viendo los dos problemas, vamos a ver los dos milagros y vamos a ver las dos reacciones de Cristo a los diferentes milagros. Y el pasaje, versículo 45 al 48, nos muestra cuál fue la reacción de Cristo. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y ahora también vamos a ver la reacción de sus discípulos. Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sana. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Jesucristo siente ese toque, específicamente siente el poder que salió de él para sanar a esta mujer y se da la vuelta y pregunta, ¿quién es? Ahora, ¿es porque Jesucristo no sabía quién era esa mujer? Sinceramente no creo que podamos decir tal cosa, porque Jesucristo es Dios y estoy seguro que Él sabía quién era esa mujer. Pero Jesucristo, hermano, sí tenía algunas limitaciones por el cuerpo humano el cual Él había tomado, por su encarnación. Entonces tenemos una multitud de personas rodeándolo y es obvio y es lo lógico que Jesucristo pregunte quién es el que me tocó, no con la intención específicamente de que no sé quién es el que me tocó, sino con la intención de que se dé a conocer a aquel que estaba entre la multitud escondiéndose. Y como ya hemos dicho, esta mujer se estaba escondiendo entre la multitud
porque no quería ser vista por Jesucristo o probablemente por los demás hombres y las demás personas ahí también. ¿Por qué? Porque todos lo hubieran rechazado y hecho a un lado porque se sentían inmundos simplemente por estar cerca a ella. Y entonces los discípulos le dicen incluso a Jesucristo, hay decenas de personas que lo estaban apretando, quizás centenas de personas, quizás la Biblia nos dice de que muchas veces había miles de personas siguiendo a Jesucristo. Y Pedro le dice a Jesucristo, tu pregunta no tiene sentido. No tiene sentido tu pregunta porque hay muchas personas. ¿Cómo vas a preguntar quién te ha tocado? Porque era lo más seguro que había un montón de personas muy cerca de Jesucristo, apretándolo, como ya nos dice este mismo pasaje, de que mientras iban a la casa de Jairo, la multitud los oprimía. Pero Jesucristo reconoció el milagro especial que se había realizado. Y entonces la mujer, con miedo, se va a presentar a Cristo, versículo 47. Y ahora, aquí, hermanos, hay un detalle importante, ¿sí? Porque esta mujer acaba de ser sana y el texto nos dice que inmediatamente el flujo de sangre se detuvo. Pero esta mujer, cuando se va a presentar delante de Cristo, no se va a presentar muy feliz, sino que se va a presentar temblando y postrada ante Él. Detalle importante, hermanos, porque el anterior pasaje, miles de demonios postrados ante Cristo. Este pasaje comenzamos con Jairo postrado ante Cristo y ahora nos encontramos con esta mujer también postrada ante Cristo. Eso no es raro, por si acaso, esa es la reverencia y el temor que Jesucristo se merece. Pero esta mujer, hermano, sabe de que Cristo no es cualquier hombre. Y no puedo negar de que estoy seguro de que ella debe estar muy feliz porque ha sido sana. Pero hermano, presentarse delante de Dios, que Dios te llame y te diga, quiero saber quién eres, hermano, eso genera temor. Hemos visto, hermano, un temor parecido, no sé si te acuerdas en Pedro, capítulo 5 de este mismo evangelio. Jesucristo igual le hace un gran milagro a Pedro, la pesca milagrosa. ¿Y qué va a hacer Pedro inmediatamente después de esa pesca? Se va a postrar ante los pies de Cristo y le va a decir, no me merezco estar cerca de ti. Y esta mujer igual se va a presentar ante Jesucristo completamente humillada y con miedo, porque ella sabe, escucha, que no ha tocado a cualquier hombre, ella sabe quién es, en presencia de quién está. Y el motivo por el cual Jesucristo la llama, sí, porque podría haber dejado simplemente pasar ese milagro. El motivo, hermano, por el que la llama es para resaltar su fe. Lo que hay que resaltar en estos pasajes, hermano, no es específicamente el milagro, porque Jesucristo hacía este tipo de milagros por montones. Pero ¿por qué se nos relata específicamente este milagro? ¿Por qué Lucas, cuando nos está relatando el milagro de la niña, de la hija de Jairo, por algún motivo sí o sí va a tocar este milagro? Y es porque Jesucristo lo que quiere es resaltar la fe de esta mujer. Escucha el versículo 48. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora, hay varias cosas que aclarar acerca de esto, ¿sí? Muchas personas han utilizado este pasaje para decir que nuestra fe puede obligar a Cristo a hacer milagros. Algunos han dicho eso, y escucha, eso es un gran error, un gran error. Algunos literalmente utilizan este pasaje para eso, diciendo, si tú tienes una gran fe, o sea, Cristo, es como si Cristo, digamos, estaba caminando y no quería hacer ese milagro, pero no pudo resistirse a hacer ese milagro por la gran fe de esta mujer. Hermano, no interpretes este pasaje de esa manera, porque estás blasfemando quién es Cristo. Porque si Cristo es Dios, ¿a Dios se le puede obligar a hacer algo que Él no quiere hacer? No, Él es Dios. Él es Dios. Entonces, por si acaso, Jesucristo no fue obligado a hacer un milagro por la fe de la mujer, porque a Dios nadie le puede obligar. Y por si acaso, Dios y Jesucristo en el Nuevo Testamento ha hecho milagros por si acaso a personas que ni siquiera tenían fe. Y esto también es importante porque algunos utilizan este pasaje para decir, cuando no tienes tu milagro, por tu falta de fe, ¿sí? No, escucha, Jesucristo hizo muchos milagros a gente que no tenía fe. Juan capítulo 5, Jesucristo va a sanar a un paralítico después de 38 años de haber estado en esa condición y ese paralítico literalmente no sabe ni siquiera quién es Él. Y después de saber quién era Él, lo va a traicionar todavía.
Juan capítulo 6, estamos estudiando eso en el primer servicio de los domingos y hemos visto a Jesucristo hacer un gran milagro dándole de comer a miles de personas, las cuales terminan siendo incrédulas porque terminan abandonándolo. Y ahora por si acaso, hermano, la cantidad de fe que tengas no te asegura de que Dios vaya a hacerte un milagro. ¿Por qué? ¿Tú crees que Pablo tenía fe? ¿Tú crees que Pablo tenía fe? ¿Sí o no? Sí tenía fe, creo que sí tenía fe o no. Todo lo que vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se dio a sí mismo por mí, va a decir Pablo. Y creo que Pablo oró 3 veces y Dios que le dijo, no. Creo que Timoteo también tenía fe. Pablo literalmente lo llama mi verdadero hijo en la fe. Y adivina de qué padecía Timoteo por un largo periodo de tiempo. Pablo le va a decir, toma un poco de vino porque tus constantes enfermedades. Entonces, por si acaso, hermano, este pasaje no nos muestra de que Jesucristo estuvo obligado a hacer un milagro porque esta mujer tenía fe. No, no, no. Porque Dios no está obligado a nada. ¿Te acuerdas lo que dice el apóstol Juan, 1 Juan 5, versículo 14? Todo lo que le pedimos a Dios, Él nos escucha si está dentro de su voluntad. Hermano, estaba dentro de la voluntad de Cristo, por si acaso, sanar a esta mujer. Estaba dentro de su voluntad. Pero lo que Jesucristo quiere resaltar, hermano, es que esta no es una mujer como otras personas que nos hemos encontrado en los evangelios, los cuales han recibido milagros incluso sin tener fe, sino que esta mujer, al haberse acercado a Cristo de esta manera, esta mujer, hermano, al haberse acercado a Cristo de la forma en la que lo hizo, con tal confianza, lo que estaba mostrando esta mujer es que verdaderamente sabía ante quién estaba. Esta mujer se la puede representar un poco o se la puede comparar a la fe del centurión del que hemos hablado hace un momento. Aquel hombre que sabía que Jesucristo era Dios mismo, que con una palabra podía sanar a su siervo. Esta mujer, hermano, está mostrando ese mismo conocimiento y esa confianza en Cristo. Y por eso Jesucristo le dice a esta mujer, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Ahora, yo sé, hermanos, que la palabra salvar acá puede hacer referencia a 2 cosas. Una, esta mujer fue salva de la enfermedad que tenía. Ahora, por si acaso, esa no es una promesa de que todos los que tengamos fe vamos a ser salvos de nuestras enfermedades. De otra manera, probablemente los cristianos seríamos los que viviríamos siglos en este mundo. Creo que eso no pasa, ¿no? Y hermanos, como ya he mencionado, en el Nuevo Testamento encontramos muchas personas que tenían fe y no por eso fueron sanas de todas sus enfermedades. Entonces, este pasaje, por si acaso, no es una promesa para tal cosa. Ahora, esta mujer sí fue sana de su enfermedad, pero la realidad, hermano, es de que esta mujer no solamente fue sana de su enfermedad, sino que ella fue salva, hermanos, de sus pecados por esa fe. Y Jesucristo, escucha, le dice que podía ir en paz. Podía ir en paz. Cuando escuché y cuando estaba estudiando este pasaje, no podía evitar que en mi mente venía una y otra vez Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada a esa gracia. Y esta mujer, hermano, yo te puedo asegurar que había sido salva. Esta mujer había entendido claramente quién era Jesucristo y esa fe que ella estaba mostrando en este momento era algo que estaba evidenciando que la paz entre ella y Dios era una realidad. La paz entre ella y Dios era una realidad. Ahora, hermanos, vayan conmigo a Mateo 11, versículo 20 al 24, porque por si acaso, esa no es una realidad para todos los que han recibido milagros en la Biblia. Escucha lo que Jesucristo va a decir, Mateo capítulo 11, versículo 20 al 24. Y probablemente lo que Jesucristo está diciendo en este pasaje es muy cercano a la región en la que nos encontramos en Lucas capítulo 8. Escucha lo que Jesucristo va a decir, Mateo 11, versículo 20 al 24. Entonces, comenzando a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, de Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida.
Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Eso, hermanos, es un pasaje explícito que nos muestra que no todos los que recibieron milagros en el Nuevo Testamento realmente tenían fe. Y no todos los que recibieron milagros en el Nuevo Testamento, escucha, podían irse en paz. ¿Por qué no? Porque Cristo les dice, el juicio más bien les está esperando por su incredulidad. Pero este no era el caso de esta mujer. Y el motivo, hermanos, como he mencionado, es porque esta mujer se está acercando a Cristo, no solamente buscando un milagro, sino esta mujer se está acercando a Cristo mostrando realmente, mostrando el conocimiento que tenía de Él, la confianza que tenía de Él, como otros no lo habían hecho. Y ahora, después de esto, Lucas nos va a presentar el segundo milagro de Jesucristo en este pasaje. Pero antes de presentarnos el milagro, las cosas se van a poner más difíciles. Versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. La situación, hermanos, había empeorado. Jesucristo, por las multitudes que lo retenían para llegar a la casa de Jairo, y Jesucristo porque estuvo dispuesto a tardarse más, ¿para qué? Para encontrarse con esa mujer del flujo de sangre. Resulta que eso había ocasionado que las cosas se pongan más difíciles, a tal grado que la niña ya había muerto. Y ahora ese es un detalle importante, ¿sí? Porque, como he mencionado, por este detalle y por este acontecimiento, en este pasaje vamos a encontrar la incredulidad de un montón de personas. La incredulidad de un montón de personas que sabían los milagros que Cristo había hecho, que ya habían experimentado ciertos milagros y obras sobrenaturales de parte de Él, pero aún así no sabían realmente quién era. ¿Por qué sabemos eso? Escucha lo que dice el versículo, el versículo 50. Perdón, versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. Escucha cómo termina el versículo 49. No molestes más, ¿qué dice, hermano? Al maestro, ¿sí? Esta gente, hermano, cree que Jesucristo tenía poder tal vez sobre la enfermedad. Sí, la ha sanado a la suegra de Pedro de su fiebre. Pero sobre la muerte no, ya no. Eso excede su capacidad, ¿sí? Eso ya es seguro que está fuera de sus manos. Eso ya no se puede esperar de este maestro. Entonces, este maestro sí, que hizo algunos milagros, ok, pero que esté en poder de la muerte, no, eso ya no dicen estas personas. Incluso le aconsejan a Jairo, ya no molestes al maestro, ya no molestes al maestro. Ahora, hermanos, ese realmente es una equivocación muy grande, porque escucha lo que la Biblia dice que si tenemos fe en Cristo, Él nunca se molesta de escucharnos, Él siempre está dispuesto a socorrernos. Escucha Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si hay algo, hermano, escuchan. Yo no te estoy prometiendo que si tienes fe en Cristo, Él te va a cumplir todos tus milagros, todo lo que tus peticiones. No te estoy prometiendo eso. Pero lo que sí te estoy diciendo es que te puedes acercar a Él con confianza y Él jamás se va a molestar. Lo que estos hombres dicen es muy parecido a lo que la Iglesia Católica dice, de que no molestemos a Cristo porque debe estar muy ocupado, por eso mejor le diremos a su mamá y la Virgen que vaya y lo convenza de que nos escuche. Estos hombres están mostrando ese tipo de incredulidad. Y le dicen, no lo molestes más. Y más allá de decirle a Jairo que no lo moleste más, lo cual ya era una equivocación, la mayor equivocación acá, hermanos, es que estas personas creen que Cristo es solo un maestro y que la muerte ya está más allá de sus manos, más allá de su poder. Aquí ya no hay solución, ya no hay solución. Entonces sí, algunos milagros los debe haber podido hacer, pero la muerte, no, ya no molestes al maestro. No molestes al maestro, pero este no es solo un maestro, hermano. Este es Dios mismo.
Y escucha el versículo 50. Por eso Jesucristo, escucha lo que le va a tener que decir a Jairo. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Jesucristo va a tener que animar a Jairo. Y es aquí donde, por eso he mencionado al principio de esta exposición, que cuando tú comparas a Jairo con el centurión de Lucas 7, aquí hay una gran diferencia, ¿sí? Porque la fe de Jairo sí está en conflicto. No estoy diciendo que no tenga fe. Es distinta a la confianza que tenía el centurión. No es incredulidad tampoco, pero es un hombre que está pasando un momento. Ahora, sinceramente soy empático con Jairo. Yo personalmente en algún momento estuve a punto de perder a mi bebé, a mi hijita, y entiendo la preocupación y entiendo el dolor de un padre, el cual tiene una sola hija y se acaba de enterar que ha muerto. Entiendo el shock que debe haber pasado Jairo. Y Jesucristo también lo entiende. Por eso se acerca a él y le dice, tranquilo, tranquilo, no temas. Ahora, ten eso en tu mente. Cristo le dice, no temas. Pero lo que Jairo va a hacer en un momento más bien es temer, pero no la muerte de su hija, sino mostrar temor de quién está enfrente de él, así como la mujer del flujo de sangre también lo hizo. Y entonces Jesucristo le dice, no temas, va a ser salva. Y Jesucristo decide entrar a la casa de Jairo, versículo 51, entrando en la casa de Jairo. Ahora aquí Jesucristo pero actúa de una manera que no lo hacen otros milagros. Jesucristo va a permitir que solamente algunas personas presencien este milagro. Específicamente 5 personas. Pedro, Juan y Jacobo. Por si acaso esos eran los discípulos más cercanos a Cristo. Sí, Jesucristo tenía 12 discípulos, pero no todos eran los más íntimos con él. La Escritura sí nos muestra explícitamente de que Pedro, Jacobo y Juan, y a veces también Andrés, eran los más cercanos a Jesucristo. Y Jesucristo le permite a Pedro, Jacobo y Juan entrar para presenciar el milagro, así como también le permite al padre y a la niña, al padre y a la madre de la niña. Ahora, ¿por qué Jesucristo hace eso? Vamos a entenderlo hasta el final de este pasaje. Pero Jesucristo dice, solamente entren estas 5 personas y se encuentra, hermano, con una situación muy desesperada, porque resulta de que ya había comenzado el funeral. Literalmente la gente ya estaba tan desesperanzada que el funeral ya había comenzado. Por eso dice el versículo 52, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Mateo nos da un detalle más. Mateo capítulo 9, versículo 23 nos dice de que ya estaban tocando flautas. Hermano, eso se hacía cuando ya había comenzado el funeral. Ya ellos ya habían comenzado, hermano, lo que se hacía comúnmente en los funerales. Llorar, lamentarse, tocar melodías de lamento en diferentes flautas. Eso ya había comenzado. Para estas personas, para la familia de Jairo, para sus vecinos, para los que estaban cerca, y estamos hablando, hermano, del principal de los judíos. Entonces te puedes imaginar de que su casa estaba llena probablemente de mucha más gente que simplemente su familia. Y estas personas ya habían comenzado el funeral. Sí, incluso pedirle permisos al padre de la niña, ya había comenzado esta situación. Y Jesucristo pero le da esperanza a Jairo, deja que entre Pedro, Jacobo y Juan, deja que entre Jairo y su esposa. Ya estaban todos llorando, ya había comenzado el funeral, estaban haciendo lamentación. Y escucha lo que Cristo le va a decir para animar aún más a Jairo, pero esto es algo que también va a escuchar la gente de esa casa. Y le va a decir, no lloren, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Ahora, ¿por qué Jesucristo hace eso? Hermanos, la niña por si acaso sí está muerta, está muerta. Por eso más adelante vamos a ver de que literalmente se dice de que regresó su espíritu a su cuerpo. Entonces la niña está muerta. ¿Pero por qué Jesucristo utiliza esta palabra en lugar de decir que está muerta? Dice que duerme. Eso, hermanos, en el Nuevo Testamento es un eufemismo. Es un eufemismo que se utiliza para aquellos que van a ser resucitados, para aquellas personas que mueren, pero van a ser resucitadas. Jesucristo utilizó esta palabra de esta manera, igual que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, a los tesalonicenses les va a decir, no se desesperen cuando alguien muera. Pablo les va a decir, está bien que lloren, está bien que sufran, está bien que se entristezcan, pero no se entristezcan como los que no tienen esperanza.
Y Pablo comienza ese pasaje diciéndoles, respecto a los que duermen, les quiero decir esto. ¿Y por qué Pablo utiliza la palabra dormir para aquellos que han muerto, aquellos cristianos que han muerto? Porque los cristianos que han muerto tienen la completa seguridad de resurrección. Entonces literalmente es como si su cuerpo estuviera dormido, porque en algún momento va a volver a ser levantado. Y es por eso que Jesucristo utiliza esta palabra, que luego en el Nuevo Testamento y para los cristianos es un gran consuelo. Porque para los cristianos la muerte no es como para los incrédulos, la muerte total, la muerte segunda, en la cual ya no hay más oportunidad. Para los cristianos la muerte es como irse a tomar una siesta, en la cual nuestro cuerpo está ahí, pero va a ser levantado y tiene la seguridad de la resurrección. Y ahora, eso por si acaso, pero respecto a nuestro cuerpo, porque cuando morimos, nuestra alma se va directamente con el Señor, pero eso es otra discusión. Pero Jesucristo está aquí mostrando eso. Jesucristo les dice, esta niña solamente está dormida. Y eso, como he mencionado, es una expresión para aquellos que tienen la seguridad de ser resucitados para estar con su Señor. Y ahora la gente, hermanos, se va a burlar de Cristo. Y es aquí, hermano, donde yo, y lo dije algunas veces, no comprendo la verdad, la paciencia de Cristo. Porque ¿cómo se van a burlar de Cristo? Escucha versículo 53, y se burlaban de Él. Y ahí tú encuentras, hermano, la incredulidad de esa sociedad. Y ahí tú ves una gran diferencia con la mujer del flujo de sangre, ¿te acuerdas? Si tocare su manto voy a ser sana. La fe del centurión de que tú di una palabra y mi siervo va a ser sano. Y esta gente que se burla de Cristo y le dice, ¿qué? Está dormida, estás loco. Y se van a burlar de él. ¿Por qué? Porque ya han dicho que Jesucristo no tiene poder sobre la muerte. Ya han dicho que Jesucristo ya eso excede su poder, revivir a alguien. Y ahora Jesucristo va a decir, tranquilos, está dormida. Y por más de que le llamaron maestro, ¿te acuerdas? Por eso, hermano, esa palabra maestro cuando le dicen a Cristo, muchas veces, hermano, es pura amabilidad superficial. Porque de un maestro no se burlan así. Pero de Cristo, hermano, esta gente se va a animar a burlarse. Literalmente la palabra que Lucas utiliza es una palabra que significa reírse en voz alta, incluso ridiculizar. Y Cristo, hermano, aquí está mostrando su paciencia. En otros momentos, Cristo, en otros momentos, Dios, hermano, no mostró esa paciencia. Porque Cristo y Dios, hermano, no tienen por qué mostrar paciencia. Ellos pueden mostrar su ira cuando quieran. Cuando estaba estudiando este pasaje me vino a la mente, no sé si has leído lo que sucedió con Eliseo en el Antiguo Testamento, Segunda Reyes, capítulo 2, versículo 22 al 25. A Eliseo, el profeta Eliseo, se le van a burlar esos jóvenes. ¿Sabes qué va a hacer Dios? Les va a mandar unos osos para que los maten. Por haberse burlado de Eliseo, que era un profeta. Hermano, aquí no sabes lo que esta gente se merece. Se están burlando del Hijo de Dios, no de un profeta. Del Hijo de Dios se están mofando como si lo que estuviera diciendo fueran las palabras de un loco. Y es así como el pueblo judío, hermano, lo trataba a Cristo, como un loco. Como alguien que no razonaba, no pensaba bien. Pero Jesucristo va a hacer a un lado sus burlas y les va a mostrar paciencia, aunque con una palabra podría haberles dicho que podría haberlos mandado a la tumba a ellos. Y Jesucristo va a hacer el milagro a pesar de que está en este contexto de incredulidad, de desesperación, de dolor. Escucha lo que continúa diciendo, versículo 54 en adelante. Mas él, tomándole de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. O como en los otros evangelios encontramos, talita cum, que significa niña, yo te digo, levántate. Y ahora, hermano, pasamos de que hay un montón de personas que creen, no, esto excede el poder de Cristo, a que Jesucristo con unas palabras literalmente le devuelve la vida a esa mujer. A esa niña, perdón. Con unas palabras. Y Jesucristo, hermano, escucha, le está mandando a la muerte. Le está mandando a ese cuerpo. Le está mandando al espíritu de esa niña que vuelva. Es por eso que el pasaje comienza, versículo 55, el versículo 55 comienza diciendo, entonces su espíritu volvió. Porque la muerte, hermano, es la separación del espíritu del cuerpo.
Y Jesucristo está mostrando tener ese dominio de restaurar completamente ese cuerpo, como también de mandar de que ese espíritu que ya se había separado del cuerpo vuelva al cuerpo. Y Jesucristo, hermano, nos está mostrando el poder que solamente Dios tiene, es el poder de dar vida y dar muerte. Y los judíos sabían eso. Los judíos conocían 1 Samuel capítulo 2, donde explícitamente se dice de que Él es el que da vida y Él es el que mata, Él es el que hiere, Él es el que eleva a las personas o las manda al Seol. Y Jesucristo con unas solas palabras, a pesar de que está en medio de un montón de personas que creen que no tienen suficiente poder, que se burlan incluso de Él, Jesucristo literalmente le dice, niña, te mando que te levantes, y la niña inmediatamente se levanta. Y para que no crean que era un milagro ahí a medias, inmediatamente Jesucristo mandó que le den de comer, para que vean de que esta niña está realmente viva. Lo mismo vamos a ver en el Evangelio de Juan más adelante, en el capítulo 11, cuando Jesucristo resucita a Lázaro. Cuando Jesucristo resucita a Lázaro. Y ahora Jesucristo, hermano, muestra ese tal poder, ese dominio sobre la vida, sobre la muerte. Y ahora nos encontramos en el versículo 56 con la reacción de los padres de la niña, y después vamos a ver la reacción de Jesucristo. La reacción de los padres, hermano, es estar atónitos. Es estar completamente atónitos. La palabra atónitos en el idioma original significa asombrados, incluso podría significar fuera de sí mismos, como alguien que ha experimentado algo tan increíble que, o sea, cree que está dormido, ¿sí? Cree que no está presenciando algo real. Y tú te esperarías que este hombre, hermano, que está sufriendo tanto por su hija, inmediatamente salte de alegría. Pero es que, hermano, escucha, estar en presencia de aquel que tiene el poder sobre la muerte, eso, hermano, da miedo. Eso, hermano, no es cualquier experiencia. Acabas de presenciar no solamente que tu hija resucitó, sino que estás enfrente de alguien que con una palabra le puede mandar a la muerte. Hermano, eso no es cualquier experiencia. Estos padres deberían estar alegres, y no digo que no estén, seguro que lo están, pero al mismo tiempo están mostrando este temor. Y ya hemos visto, hermanos, esto. Y esto es interesante, en este capítulo 8 de Lucas hemos visto esto ya repetidas veces. Jesucristo calma la tempestad, los discípulos estaban muy de miedo porque iban a morir por la tormenta. Jesucristo calma la tormenta, ¿y qué hacen los discípulos? Igual, temen, se quedan traumados por lo que acaba de pasar. Y literalmente le tienen pavor a Cristo porque dicen, ¿quién es este? En el capítulo, después de que Jesucristo calma la tormenta, en el capítulo 8 nos hemos encontrado con los demonios temblando ante Cristo. Y después de que Jesucristo libera a los endemoniados gadarenos, viene la multitud de la ciudad, igual le tienen miedo a Cristo. Nos hemos encontrado ahora con la mujer que fue sanada de ese flujo de sangre. ¿Y qué pasó? Igual, postrada ante Cristo con un gran temor. Ahora nos encontramos con estos padres, hermano, que acaban de recibir a su hija, acaban de ver a su hija resucitada, y estos padres también están atónitos. Están que no pueden creer lo que acaban de ver, y están reflejando y expresando miedo porque están enfrente, hermano, de aquel que tiene el poder sobre la muerte. Hermano, esa es la reacción, ¿sí? Cuando Jesucristo se presenta y cuando alguien presencia el poder que Jesucristo tiene de esa manera, hermano, esta es la reacción correcta. Porque, hermano, Jesucristo, como Dios mismo, la Biblia nos dice de que Él se merece todo temor y toda reverencia. Y estar enfrente de aquel que tiene tal poder, hermano, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Detalle que espero que traigan a su mente, hermanos, cuando hay un montón de personas que andan diciendo que se encuentran con Cristo, que hablan con Cristo, que hablan con Dios, y no se quedan así traumados y atónitos, porque, hermano, presenciar quién es Cristo de la forma que ellos lo están presenciando era una experiencia muy, muy fuerte. Y eso es lo que encontramos en la reacción de los padres de esta niña que acaba de ser resucitada. Pero no solamente eso, también encontramos la reacción de Jesucristo. Y la reacción de Jesucristo es extraña. Puede parecer extraña, pero en un momento voy a explicar que no es para nada extraña. ¿Por qué? Escucha lo que Jesucristo dice. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido.
Es un detalle importante, ¿sí? Y una vez más voy a hablar de esas iglesias que andan ofreciendo milagros todo el tiempo. Porque más bien lo que esas iglesias hacen es hacer propaganda de sus milagros, ¿sí o no? Interesantemente, Jesucristo quería lo contrario, que no se haga propaganda de sus milagros. Porque hermano, Jesucristo jamás quería ser seguido simplemente por hacer milagros. Jesucristo sabía, y estamos justo estudiando esto en el Evangelio de Juan capítulo 6, donde hay un montón de personas que quieren hacer que Jesucristo sea rey. Hay un montón de personas que quieren que Jesucristo sea su rey supuestamente, pero solamente porque les hace milagros, no porque realmente hayan entendido quién es Él. Y hermano, Jesucristo no quería que pase eso. No quería que pase eso. Escucha lo que Jesucristo mismo va a decir, Marcos capítulo 8. Ven conmigo, Marcos capítulo 8, versículo 29 al 31. Lo que estamos presenciando ahora en el Evangelio de Lucas es lo que se conoce como el secreto mesiánico, en el cual Jesucristo una y otra vez más bien va a decir, no le avisen a nadie, no le digan a nadie. ¿Por qué? Escucha Marcos 8, versículo 29 al 31. Sé que son dos pasajes distintos, están así separados en la Reina Valera, pero es importante verlos juntos. Jesucristo en este pasaje está preguntándole a sus discípulos quiénes dicen que soy. Escucha versículo 29. Entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Y ahora escucha el versículo 31. ¿Por qué? Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Hermano, Jesucristo sabía lo que hemos estudiado esta mañana y estos últimos domingos en la mañana, que por los milagros la gente iba a querer hacerlo rey. La gente iba a querer literalmente coronarlo, y eso es lo que hemos visto en Juan capítulo 6, versículo 20. La gente queriendo obligarlo a ser rey, porque ¿quién no quiere tener un rey que puede hacer tales milagros? Pero el problema es que esta gente no entendía de que Cristo tenía que morir por sus pecados. Y la gente está dispuesta a seguir a Jesucristo siempre y cuando les dé lo terrenal, y se olvidan de que Jesucristo vino con una misión más importante. ¿Cuál es esa? Pagar nuestra condena eterna. Esa era su misión más importante. Y los milagros más bien producían personas que pongan su mirada en lo terrenal y que digan, ahora tenemos a alguien que nos va a dar los panes que querramos, los peces que querramos, nos va a resucitar cuando querramos. No, no se trata de eso. La primera venida de Jesucristo tenía la intención de que Él muera por nuestros pecados, y Él sabía de que si las personas, si se expandía este tipo de popularidad por los milagros que Él hacía, las personas iban a querer hacerlo rey, iban a querer evitar más bien que Él muera. Incluso uno de sus mismos discípulos va a intentar evitar que Él muera. ¿Te acuerdas, Pedro? Jesucristo le va a decir, yo tengo que ir a la cruz, Mateo capítulo 16, y Pedro le va a decir que nunca te suceda tal cosa. Y Jesucristo le va a decir, apártate de mí, Satanás, he venido para eso. He venido para morir por sus pecados. Pero Jesucristo sabe de que las personas ciegas, las personas que simplemente van a reconocerlo como un milagrero, le van a ofrecer ser rey, le van a ofrecer arrodillarse ante Él, pero no por los motivos correctos. E incluso podrían querer evitar que Él llegue a la cruz. Pero Él tiene que llegar a esa cruz, Él tiene que morir por nuestros pecados, porque Él no vino simplemente a hacer milagros. Él vino con estos milagros para mostrar de que Él era Dios, con la intención, hermano, de morir en esa cruz, pagando nuestros pecados. Y es por eso que Jesucristo en diferentes ocasiones le va a decir a sus discípulos, no le digan a nadie este milagro, no le digan a nadie. Guárdenselo, porque no, yo he venido no a hacer estos milagros simplemente, he venido a pagar su condena, y eso es lo que tengo que hacer. Y la gente que no entendía lo que Jesucristo debía hacer, más bien le va a ofrecer el reino, le va a ofrecer una vida tranquila y fácil como gobernador de los judíos en aquel momento, pero sin entender de que Cristo vino a morir por nosotros. Y es por eso que Jesucristo aquí les dice, no le digan a nadie lo que ha sucedido. Ahora, antes de concluir, quiero presentarles, hermanos, varias conclusiones acerca de este pasaje, y terminando este capítulo 8 del Evangelio de Lucas.
Lo primero que quiero decir, por si acaso, hermano, es de que no te estoy ofreciendo que Jesucristo va a sanar todas tus enfermedades. Eso no dice en este pasaje. No dice, por si acaso, si te acercas a Cristo con fe, Él sí o sí te va a sanar. Como ya he mencionado, eso no le pasó a Pablo, no le pasó a Timoteo, eso no le pasó a la mayoría, a la mayoría de los cristianos, hermano, no han recibido milagros los cuales eviten que mueran. Los cristianos han sufrido por todas las épocas y Dios no nos ha prometido, por si acaso, sanar todas nuestras enfermedades. Aquí y ahora. Esto es importante. Aquí y ahora. El propósito de los milagros, ¿cuál es? Es responder esta pregunta, hermano. ¿Quién es Cristo? Y ahora te pregunto, ¿quién es Cristo? Ha mostrado poder sobre el mar, sobre el viento, sobre la lluvia, sobre los demonios, sobre la muerte. ¿Quién es Cristo, hermano? ¿Es un profeta más? ¿Es un maestro más? No, hermano, es Dios. Este es el propósito de estos milagros. De que cuando se te pregunte quién es Cristo, sepas cómo responder. No es el propósito que ahora tú vayas y busques milagros específicamente y que te ofendas cuando Cristo no te dé milagros, porque eso no te está prometiendo acá. Pero el propósito de estos milagros es manifestar quién es Él. Pero hay varias cosas, hermano, que también son bastante importantes que nosotros comprendamos al ver estas cosas de Cristo. Hermano, cuando tú pones tu fe en Jesucristo, literalmente Jesucristo te promete esto. Aunque llegues a la muerte, a la tumba, Él resucitarte. Hermanos, si no viéramos lo que Jesucristo hizo en su primera venida, ¿cómo podríamos estar seguros de que Él tiene el poder para cumplir esas promesas? Hemos leído hace un momento 1 Corintios 15, versículo 51 al 57, donde el apóstol Pablo va a decir, nosotros podemos estar seguros de que un día este cuerpo se va a levantar, este cuerpo débil va a ser levantado en poder, este cuerpo corrupto va a ser levantado en incorruptibilidad, este cuerpo mortal va a ser levantado inmortal. Hermano, ¿con qué confianza podríamos decir tal cosa si Cristo no nos hubiera mostrado el poder que Él tiene? Entonces yo, como dije, en el tiempo presente, no te puedo asegurar, hermano, que cuando estés enfermo Cristo te vaya a sanar aquí y ahora. No. Lo que sí te puedo asegurar es que si has puesto tu fe en Él, Él tiene el poder para cumplirte la promesa de en su momento darte un cuerpo completamente resucitado, que ya no muera. ¿Por qué? Porque Él ha mostrado este tipo de poder. Y ahora, aún más, hermano, y como hice la semana pasada, esto es muy importante. Génesis capítulo 3, el hombre peca. Y Dios literalmente le dice al hombre, si pecas, ¿cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Y Dios literalmente le promete al hombre, Génesis 3, versículo 15, alguien que venga a solucionar ese problema. Y hermano, aquí vemos en Jesucristo que Él es el que puede solucionar ese problema. Si Él va a solucionar el problema de la muerte que merecemos desde la caída del pecado, desde la caída del hombre en Génesis 3, más vale que veamos que Él tiene el poder sobre la muerte, porque solamente alguien que tiene el poder sobre la muerte puede vencer a la muerte que tú y yo merecemos por el pecado. Y hermanos, cuando nosotros vemos estos pasajes, como he mencionado, hay que ser bien, hay que conocer la Escritura para interpretarlos de manera correcta y evitar sacar promesas que no están. Pero sí, hermano, este pasaje, yo te soy sincero, a mí me da mucho consuelo y mucho ánimo y mucha confianza y mucha tranquilidad, porque yo sé en quién he creído. Y he visto en este capítulo 8 del Evangelio de Lucas que he creído en alguien que este mundo, este universo no lo puede detener, que el cielo, el mar, la tierra no lo pueden detener, que los demonios no lo pueden detener, que la muerte no lo puede detener. Entonces, hermano, yo puedo estar tranquilo porque sé en quién he creído. Y esa es la intención, hermano, de mostrarnos todo esto acerca de Cristo. De que tú estés tranquilo y seguro porque sabes en quién has creído. No has creído en un hombre más. No. Has creído en el Dios hecho hombre. Y Él ha mostrado tener poder sobre los demonios, sobre la creación, sobre la muerte misma. Vamos a orar, ¿sí? Gracias, Señor, te doy esta noche, este tiempo que tú nos regalas y te agradezco, Dios, porque de manera especial el día de hoy tú nos has permitido concluir un capítulo nuevo en el Evangelio de Lucas. Gracias, Señor, porque podemos conocer más a tu Hijo Jesucristo, porque podemos, Señor, aprender más acerca de Él y te ruego que obres en nuestros corazones y produzcas en nosotros, Dios mío, que nuestra fe crezca, que nuestra fe se afirme
Más allá, Dios mío, de que tú sabes, de que muchas veces padecemos enfermedades aquí. Y si tú quieres, nos puedes sanar y confiamos en eso y por eso nos acercamos a ti confiadamente. Pero más allá, Señor, de que nos sanes aquí ahora, tenemos la confianza de que tú tienes el poder, Dios mío, para cumplir las promesas que nos has hecho para el futuro. Y te ruego, Dios, que estos pasajes nos ayuden a contestar esta pregunta: ¿quién es Cristo? Y al entender quién es Él, Señor, podamos vivir confiados sabiendo de que más allá de la enfermedad, más allá de la muerte que pueda llegarnos, confiamos en aquel que nos dijo que es la resurrección y la vida y tiene el poder para cumplir aquello que nos dijo, Señor. Gracias.